En un país asfixiado por la corrupción, la impunidad y la colusión entre política y crimen organizado, el asesinato del ambientalista Juan López no es un caso aislado, sino el grito desgarrador de una tierra que clama justicia. López, defensor incansable de los recursos naturales en el litoral atlántico de Honduras, fue ejecutado a sangre fría. Su crimen ha puesto al descubierto una red de poderosos intereses que se oponen al clamor del pueblo por tierra y vida digna. Las primeras capturas de 3 autores materiales del crimen han sido vistas como un simple barniz de justicia, mientras las verdaderas cabezas continúan en libertad. El próximo 14 de agosto enfrentarán una audiencia preliminar, pero el juicio popular ya ha comenzado y las miradas apuntan hacia arriba, hacia la cúspide del poder político. El momento final de Juan López estremece al país entero. Según testigos que han comenzado a hablar desde la clandestinidad, el ambientalista suplicó por su vida en los últimos segundos antes de ser abatido. «No me maten, soy un hombre de familia, no le he hecho daño a nadie», gritaba con desesperación mientras los verdugos lo rodeaban y uno de ellos, sin piedad, le disparaba a quemarropa. Fue una ejecución planificada, con un mensaje claro: silenciar al que incomodaba al poder. Entre los nombres que más retumban en las investigaciones extraoficiales está el de Carlos Zelaya Rosales, hermano del expresidente Mel Zelaya. Carlos, actual diputado y operador político, ha sido mencionado por activistas y pobladores como uno de los principales articuladores de intereses oscuros en la zona del Bajo Aguán. Las tierras que Juan López defendía chocaban con proyectos que, según múltiples denuncias, estaban vinculados a empresas de fachada manejadas por allegados al poder político. Y mucha atención a esta información porque el fiscal general Joel Zelaya recibió al sacerdote jesuita Ismael Moreno y al obispo de la diócesis de Trujillo, Henry Ruiz, con quienes dialogó sobre los avances investigativos en el caso del ambientalista Juan López. Es que durante el encuentro se les expuso el trabajo que realiza el Ministerio Público para identificar a los autores intelectuales y fortalecer la acusación contra los 3 autores materiales capturados hasta la fecha, quienes van a audiencia preliminar por el delito de asesinato el 14 de agosto. Esa es la respuesta que ha brindado el Ministerio Público hoy. Sin embargo, más temprano les mostrábamos la entrevista del padre Ismael Moreno. El sacerdote jesuita Ismael, padre Melo Moreno, figura respetada y temida por los círculos corruptos, no ha dudado en señalar directamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales, Mel y a su círculo cercano como responsables intelectuales del crimen. Lo ha dicho con firmeza: las manos que jalaron el gatillo obedecían órdenes que salieron de los salones del poder político. El fiscal general Joel Zelaya se reunió recientemente con el padre Melo y el obispo de la diócesis de Trujillo, Henry Ruiz. En ese encuentro, el Ministerio Público expuso las investigaciones realizadas hasta ahora. Pero la desconfianza permanece, porque, como dijo el propio sacerdote, los avances son cosméticos y no van al fondo donde se mueven los verdaderos intereses. Juan López era incómodo. Denunció empresas ligadas a proyectos extractivos ilegales, muchas de ellas conectadas con políticos de alto nivel. Se enfrentó al sistema con la palabra, con la ley y con la resistencia comunitaria. Su lucha estorbaba, y por eso, según múltiples versiones, fue marcado para morir. La conexión entre estructuras políticas y crimen organizado no es nueva en Honduras. Pero en este caso, los nombres que empiezan a surgir estremecen. Hay denuncias que apuntan a que miembros del Partido Libre, familiares del expresidente Zelaya y operadores políticos del Bajo Aguán estarían involucrados en negociaciones por tierras que Juan López defendía. ¿Por qué el nombre de Mel resuena tan fuerte en este caso? Porque, según testigos protegidos y denuncias públicas de activistas, desde Casa Presidencial, cuando Melaún era el hombre fuerte detrás del trono, se protegieron intereses que chocaban directamente con las denuncias de Juan López. Empresas ligadas a testaferros y operadores políticos habrían presionado para eliminar a quien consideraban un obstáculo. Las declaraciones del padre Melo han causado un sismo político. No es común que un sacerdote señale directamente a un expresidente y a su clan de manera tan frontal. Lo hizo desde el altar y frente a los medios. Este crimen no es aislado, es estructural, y quienes lo ordenaron lo hicieron desde el poder. Esperamos que él nos siga dando información en las próximas semanas. ¿Cómo hemos salido? No hemos salido satisfechos, hemos escuchado y en ese sentido agradecemos que él nos haya citado para darnos la información. La satisfacción no puede lograrse sino hasta que tengamos informaciones todavía más precisas de que se han dado los requerimientos fiscales a los que
pagaron a los que asesinaron a Juan Antonio López. ¿Le dio adelanto sobre los paseos telefónicos, padre, y también sobre las autoridades de la alcaldía de Tocó? Con respecto a las actividades que están programadas, para el próximo 14 de este mes, que es la audiencia en los tribunales de San Pedro Sula, ahí el comité y también sectores de la iglesia vamos a estar presentes para seguir exigiendo la pronta justicia. Muchos testigos, pero con temor a declarar, observaron el asesinato del ambientalista Juan Antonio López la noche del 14 de septiembre en las afueras de la iglesia de la colonia Fabio Ulloa de Tocoa, Colón, donde un sicario le disparó en varias ocasiones. El ambiente de zozobra predomina en las calles cercanas a la iglesia, pues muchos policías se han acercado a la zona para hacer diligencia de investigación en la escena del crimen, así como para tratar de identificar al hombre que le disparó en repetidas ocasiones a la víctima. La prensa estuvo en Tocoa 4 días después del asesinato de Juan López. Se observó la lucha de organizaciones campesinas así como la sociedad civil que se pronuncian a diario para exigir justicia. La exigencia también traspasó fronteras, pues organizaciones de derechos humanos internacionales así como congresistas de Estados Unidos y personalidades de otros países también pidieron esclarecer el crimen contra López, especialmente porque desde 2023 tenía medidas cautelares. El obispo Henry Ruiz, sin usar nombres, se sumó a clamor. Pidió transparencia, celeridad y justicia integral. Aseguró que el pueblo ya no tolera más montajes ni impunidad selectiva. No basta con capturar a los sicarios, hay que tocar a los que ordenan y financian la muerte, expresó con voz firme. El Ministerio Público ha prometido fortalecer la acusación. Sin embargo, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales denuncian que los fiscales han sido presionados para no tocar ciertas vacas sagradas de la política nacional. Hay miedo, hey silencio, pero también hay rabia contenida. Otro actor en la sombra es Adán Funes, conocido por sus conexiones con estructuras de seguridad paralelas en la región. Funes, cuya presencia se ha reportado en reuniones estratégicas con alcaldes y empresarios cuestionados, aparece en varias investigaciones periodísticas como un operador clave en los desalojos violentos y persecuciones contra líderes comunitarios. Se le señala como el nexo entre el crimen organizado rural y ciertos sectores del Partido Libre. Las sospechas sobre Manuel Zelaya Rosales no cesan. Aunque no hay una acusación formal, las voces que se atreven a hablar, incluyendo al padre Melo, sostienen que el expresidente sabía lo que ocurría y que, al menos, no hizo nada por detenerlo. Peor aún, habría protegido con su influencia a los verdaderos autores intelectuales. El crimen contra Juan López se convierte así en el reflejo de una estructura de poder que no duda en eliminar obstáculos humanos para garantizar sus negocios y control territorial. Fuentes dentro del mismo Ministerio Público han filtrado que existen conversaciones telefónicas interceptadas, aún no judicializadas, donde se mencionan reuniones entre actores políticos, operadores económicos y criminales. En esas grabaciones aparece el nombre de Carlos Zelaya, y también se habla de la necesidad de quitar del camino a un activista que molestaba demasiado. La existencia de estas pruebas está siendo protegida por miedo a represalias. Mientras tanto, el pueblo no olvida. La figura de Juan López ha sido convertida en símbolo de lucha y de dignidad, pero también en prueba viviente de que el crimen organizado en Honduras no opera solo, lo hace de la mano de políticos, diputados y exmandatario. Y hoy, los dedos acusan sin temblar a Mel Zelaya, Carlos Zelaya y Freddy Funes como parte de ese entramado que permitió y quizás ordenó el asesinato de un hombre cuyo único crimen fue defender la tierra de todos. Negocio, si lo quieres llamar así, porque sí es negocio, pero negocio criminal, donde estaban, ni esa compañía Corum, ni era legítima, no estaba registrada. Y yo me tengo que preguntar por qué estuvo en existencia por varios años. Y yo vi las fotografías de la oficina, ni era oficina, era como un lugarcito ahí. En un giro inesperado que sacude los cimientos del sistema judicial estadounidense y la estabilidad política hondureña, el expresidente Donald Trump ha solicitado la liberación del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.
El magnate estadounidense asegura que Hernández es víctima de una conspiración y que nunca debió pisar una celda. Esta intervención sin precedentes ha despertado una tormenta de polémica en Honduras, donde el pasado reciente de JOH está marcado por el crimen organizado, la corrupción y una alianza oscura con el cartel de los cachiros. Las declaraciones de Trump surgen justo cuando nuevas revelaciones del narcotraficante confeso Davis Leonel Rivera Maradiaga, fundador del cartel de los cachiros, vuelven a poner a Juan Orlando en el centro de una intrincada red de corrupción y crimen. En una audiencia en una corte federal de Estados Unidos, Rivera fue categórico: no estaba en mi pensamiento eliminar a mi socio, refiriéndose al expresidente Hernández, al explicar por qué se negó a colaborar en un plan para asesinarlo, ideado por los hermanos Arnulfo y Luis Valle Valle, jefes del cartel rival. Quizás en esta semana o quizás este mismo día se estaría presentando una solicitud de perdón al presidente Donald Trump por parte del presidente Juan Orlando Hernández, quien cumple cadena perpetua en los Estados Unidos. Y recuerde usted que uno de los principales asesores de campaña en el anterior periodo de Donald Trump, Roger Stone, se ha referido frecuentemente en relación a la injusticia que se ha cometido en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, un principal aliado a Donald Trump. Hay tres maneras de solicitar este perdón al presidente Donald Trump. Uno, a través de un consorcio de abogados ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y dos, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos directamente al secretario de Estado Marco Rubio, y esto lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica dentro de los Estados Unidos. Y la tercera es que actuaría de oficio el expresidente Donald Trump, debido a que conoce el caso públicamente de cómo ha sido tratado el expresidente Juan Orlando. Rivera Maradiaga, actualmente cumpliendo cadena perpetua más 30 años por sus crímenes, ofreció un testimonio estremecedor sobre su relación con JOH. Confesó que él y su hermano Javier financiaron campañas políticas a cambio de protección para sus operaciones de narcotráfico. Ayudé a Juan Orlando con dinero para que llegara al poder, él me protegía a mí, y yo a él, declaró ante la Fiscalía estadounidense, desnudando la entraña de la narcopolítica en Honduras. El testimonio también revela que, tras el inicio del primer mandato presidencial de JOH, los hermanos Valle Valle se sintieron traicionados cuando el gobierno comenzó a confiscarles propiedades y cortar la comunicación con ellos. En represalia, comenzaron a planear el asesinato de Juan Orlando y su hermano Tony Hernández. Rivera Maradiaga fue contactado por los Valle para sumarse al plan, pero se negó. No solo por la relación económica y política que lo unía con JOH, sino también porque ya colaboraba en secreto con la DEA. Un nombre clave en esta intriga es el del exdiputado Reinaldo Ecónomo, quien habría servido como intermediario entre Juan Orlando y Davis Leonel. Ecónomo, según el testigo, organizó una conversación entre ambos tras los rumores del plan de magnicidio. En esa llamada, Rivera tranquilizó al presidente asegurándole que no había traición de su parte. Como pago por su intermediación, Ecónomo exigió $6,000, una camioneta y una casa en Hualpita, sellando así un acuerdo de impunidad. La red de corrupción no terminaba ahí. Rivera también reveló que Tony Hernández, hermano del presidente, solicitó pagos a cambio de asegurar contratos del gobierno. Según el testimonio, Tony pidió una suma por adelantado para beneficiar a la empresa Inrimar, vinculada a los cachiros. La corrupción era sistemática, despiadada, y estaba incrustada hasta la médula del Poder Ejecutivo de Honduras. La colaboración de Rivera Maradiaga con la DEA no fue solo testimonial. Él mismo grabó reuniones comprometedoras usando un reloj espía, entregando los archivos a las autoridades norteamericanas. Aunque aclaró no haber grabado directamente a JOH, las evidencias acumuladas fueron suficientes para hundir a su hermano Tony y luego llevar al expresidente ante la justicia. En el juicio, también se mencionó a Milo, un sicario de los Valle Valle, quien habría confirmado los planes para asesinar a JOH y a Tony, tanto antes como después de las elecciones de 2014. Por acusaciones de tráfico de drogas. En el juicio contra Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente hondureño, el nombre de Juan Orlando Hernández se mencionó en más de 100 ocasiones en las decenas de documentos de pruebas que se presentaron contra el exdiputado.
En ese entonces, Juan Orlando Hernández fue señalado como coconspirador. Los fiscales plantearon, basados en testimonios de otros narcos enjuiciados y de testigos protegidos, que el exgobernante recibió millones de dólares del narcotráfico para financiar campañas políticas. Durante el proceso judicial de Tony Hernández sirvieron como testigos los narcotraficantes Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y Alexander Chan de Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán. Ambos aseguraron haber pagado sobornos a Tony y Juan Orlando Hernández, y uno de ellos, de $1 millón, habría sido entregado en 2013 por el líder del cártel de Sinaloa. Las pugnas entre narcos y políticos corruptos por el control del país llegaron a niveles tan extremos que hasta los presidentes estaban en la mira de sus propios antiguos aliados. Mientras tanto, en Honduras, el anuncio de Trump ha desatado una ola de reacciones encontradas. Algunos sectores del oficialismo ven la posible liberación de JOH como un acto de impunidad internacional, mientras otros simpatizantes del Partido Nacional lo celebran como una oportunidad para hacer justicia. El país, ya polarizado por la herencia de corrupción y narcotráfico de Hernández, enfrenta una nueva crisis institucional. El ascenso y la caída del cartel de los Cachiros no se puede entender sin analizar la red de protección que tejieron con figuras clave del poder político, económico y militar de Honduras. El testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga no solo desvela los vínculos del narcotráfico con la presidencia de Juan Orlando Hernández, sino que deja al descubierto una élite corrupta que, bajo una fachada institucional, facilitó la expansión del crimen organizado en el corazón del Estado. En este contexto, la reciente declaración de Donald Trump solicitando la liberación de JOH se convierte en un hecho tan desconcertante como simbólico. La trama cobra un tono aún más oscuro cuando retrocedemos a septiembre de 2013. La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una ofensiva contra los Cachiros, congelando activos y marcando a sus integrantes como narcotraficantes de alto nivel. La operación fue un golpe directo al sistema de lavado de dinero que operaba en Honduras. Fue entonces cuando el poderoso banquero Jaime Rosenthal, presidente del Banco Continental, llamó directamente a Davis Rivera. La alarma era clara: Davis, las cuentas se congelarán. Deben actuar, y rápido. Las alianzas comenzaban a tambalearse. En una sala sombría del Banco Continental, Davis recibió de Rosenthal más de 100 millones de lempiras en efectivo, extraídos de las bóvedas antes de que el sistema financiero pudiera sellarlas. Aquello no era solo una operación de emergencia, sino la última gran fuga del dinero ilícito de los Cachiros. Ese dinero fue escondido como un tesoro maldito en algún punto de Honduras, y hasta hoy su paradero permanece en la oscuridad. Este episodio muestra el nivel de complicidad del sistema bancario nacional en la maquinaria criminal de los Maradiaga. A partir de entonces, Davis entró en modo supervivencia. El contacto con Fabio Lobo, hijo del entonces presidente Porfirio Lobo, fue clave para intentar frenar las incautaciones del Estado. La reunión en el Hotel Plaza San Martín fue un desfile de codicia. Óscar Nájera, diputado, y Humberto Palacios Moya, jefe de la Oficina de Bienes Incautados, se sumaron al esquema a cambio de sobornos. Una lista confidencial con las propiedades de los Cachiros por confiscar fue vendida por $7,000. Un país vendiéndose a pedazos desde el interior.